La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos, como si el sol intentara advertir que algo estaba por despertar. Después de tantos años vacía, la vieja casa de la colina volvía a abrir sus puertas. Sus paredes cuarteadas, cubiertas por enredaderas, parecían observar cada paso de quienes se atrevían a acercarse. Para la mayoría, era solo una ruina olvidada. Para Damián, era una obsesión que lo había perseguido desde niño. El joven avanzó por el camino de tierra con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sentía un cosquilleo incómodo en la nuca, como si la casa pudiera reconocerlo después de tantos años. Desde pequeño había escuchado historias que lo mantenían despierto por las noches, rumores sobre una mujer misteriosa que desapareció sin dejar rastro, promesas selladas en secreto y un legado que nadie quería reclamar. Cuando llegó a la entrada principal, el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. La puerta, hinchada por la humedad y los años, estaba apenas entornada. Damián tragó saliva. No sabía si empujarla era una decisión valiente o una temeridad, pero había venido por respuestas y no pensaba marcharse sin ellas. Con un leve empujón, la puerta cedió, produciendo un gemido largo que resonó en toda la casa. Una nube de polvo se elevó y el olor a madera podrida y humedad lo envolvió al instante. El interior estaba sumido en penumbras, pero una luz débil, casi imperceptible, brillaba desde el fondo del corredor, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida especialmente para él. Damián avanzó despacio, evitando las tablas sueltas del piso. Observó los retratos viejos colgados en la pared, rostros serios, ojos que parecían seguirlo. Entre ellos destacó el de una mujer de mirada firme pero triste. Su nombre estaba borrado, solo quedaba la primera letra, A. Ese detalle, insignificante para cualquiera, le hizo sentir un escalofrío. A medida que se internaba, la sensación de ser observado se intensificaba. No era miedo, era algo distinto, algo familiar, como si esa casa le hablara en un lenguaje silencioso que solo él podía entender. «No puede ser», susurró. «Nadie ha vivido aquí desde hace décadas». Pero la luz al fondo seguía encendida. Eso significaba que alguien había estado allí recientemente, o que nunca se había ido. Al llegar al final del corredor, la lámpara parpadeó, revelando una puerta entreabierta. De su interior escapaba un aroma tenue a papel antiguo y flores marchitas. Damián tomó aire y empujó la puerta con suavidad, esperando encontrar solo polvo y oscuridad. En cambio, encontró una habitación en perfecto orden, como si la persona que la habitaba hubiera salido apenas unos segundos antes. Sobre la mesa había un cuaderno de tapas gruesas color vino. Estaba abierto, y la tinta fresca parecía brillar bajo la luz. Damián sintió un nudo apretarle el estómago. Al acercarse, reconoció algo que le heló la sangre, su propio apellido escrito en la primera línea, con una caligrafía antigua, elegante y firme. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», murmuró. Mientras pasaba las páginas, sus manos temblaban. Allí había fechas, nombres, lugares y secretos que parecían envolver a generaciones enteras. Relatos sobre una mujer desaparecida, pactos silenciosos y un misterio enterrado hacía casi 100 años. Cada frase lo acercaba más a una verdad que nadie en el pueblo quería mencionar. Entonces escuchó un crujido detrás de él. Giró de golpe. La puerta del cuarto se cerró sola, con un golpe seco que hizo vibrar las paredes. La lámpara titiló una vez más. Y en el reflejo del vidrio de la ventana, Damián pudo ver una silueta, una figura quieta, parada justo detrás de él. Sin saberlo, esa noche marcaría el inicio del descubrimiento que cambiaría su vida para siempre.
La noche había caído sobre el pueblo como una manta pesada y silenciosa, pero la calma no duró. Cuando las llamas comenzaron a devorar la casa, el cielo se tiñó de un naranja violento que podía verse desde lejos. Las sombras proyectadas por el incendio parecían criaturas vivientes, torcidas por el calor y la furia. El humo ascendía como un lamento oscuro, anunciando que algo terrible estaba por ocurrir. Damián corrió hacia la entrada con el corazón desbocado. La madera ardía y crujía bajo sus pies, y por un instante pensó que era demasiado tarde, pero entonces lo vio, el anciano, de pie en medio del caos, inmóvil ante el avance del fuego, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Sus ojos, opacos y llenos de culpa, reflejaban el resplandor del incendio. «¡Damián, no te acerques!», gritó alguien detrás de él, pero el joven ignoró la advertencia. Sabía que esa noche determinaría más que el destino de la casa. Revelaría la verdad que el pueblo escondió por casi 100 años. Damián apretó los puños, sintiendo que cada paso hacia el fuego lo empujaba también hacia un pasado que nadie quería recordar. Entonces, el anciano se lanzó contra él. No como un hombre, sino como un animal atrapado. La desesperación lo transformaba. Sus manos temblorosas agarraron a Damián por los hombros con una fuerza que no coincidía con su edad. «No sabes lo que estás haciendo. Déjala, déjala en paz», rugió con voz quebrada. Damián intentó zafarse, pero el anciano insistía, empujándolo hacia atrás mientras las brasas caían sobre ellos. «¿De qué habla?», exigió Damián sin poder contener la rabia que llevaba meses acumulando. «Usted sabía lo que había en esa casa. Usted sabía la verdad sobre ella». El anciano cerró los ojos un segundo, como quien se rinde al peso de sus decisiones. «¿No entiendes? Yo traté de impedir que esto pasara», balbuceó mientras su voz se quebraba. «Esa casa no debía ser abierta, nunca». Damián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el fuego. Sabía que había algo más, algo que iba más allá de supersticiones viejas o historias de fantasmas que los vecinos murmuraban en secreto. El anciano resbaló, cayendo de rodillas, vencido por la mezcla de calor, cansancio y remordimiento. «No era una maldición», susurró, levantando la mirada hacia Damián con los ojos llenos de lágrimas. «Era una promesa». Esas palabras hicieron que el mundo se detuviera un instante. Damián retrocedió, sorprendido por lo que escuchaba. Una promesa. ¿Una promesa a quién? ¿Y por qué tantas personas habían elegido guardar silencio durante generaciones? «Dígame la verdad», exigió, inclinándose hacia él. «Ahora». El anciano respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le arrancara un pedazo del alma. «Esa casa», dijo finalmente mirando el fuego como si fuera un tribunal. «Esa casa fue construida para esconder algo, no para protegernos a nosotros, sino para proteger a ella». Damián sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. En medio del rugido del fuego, por primera vez, entendió que todo lo que había descubierto hasta ahora era apenas la superficie. «¿Quién era ella?», preguntó, pero el anciano ya no lo escuchaba. Las fuerzas lo habían abandonado, y su cuerpo se inclinó hacia atrás mientras el fuego avanzaba sin piedad. Damián lo sostuvo antes de que cayera por completo, pero las palabras que necesitaba, las respuestas que buscaba, seguían atrapadas en la garganta del viejo. La noche seguía encendida, y Damián entendió que aquel no era el final de nada, era solo el comienzo. El corazón de Damián retumbaba como un tambor dentro de su pecho. La silueta que había visto reflejada en el vidrio permanecía inmóvil, tan nítida como si estuviera hecha de carne y hueso. Pero cuando giró bruscamente para enfrentarla, no había nadie. El vacío detrás de él parecía burlarse de su respiración agitada. Aún así, la sensación de que no estaba solo era demasiado fuerte para ignorarla. Tragó saliva y retrocedió hacia la mesa.
donde el cuaderno seguía abierto con su apellido escrito como una sentencia. La tinta parecía más oscura que antes, como si cada palabra se hubiera impregnado del peso de una historia demasiado profunda. Al pasar la mano por las páginas, notó que el papel estaba tibio, como si alguien lo hubiera leído hace segundos. Un sonido suave, casi imperceptible, emergió desde el pasillo. Era un susurro arrastrado, como telas rozando el suelo. Damián se tensó. La casa entera parecía respirar, vibrar, moverse con vida propia. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, aunque parte de él deseaba no obtener respuesta. El susurro se detuvo de golpe, como si la casa lo hubiera escuchado. Reunió valor y abrió la puerta. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz temblorosa que escapaba de la habitación que acababa de dejar. Las sombras se estiraban a ambos lados, profundas y amenazantes, pero al fondo, justo donde comenzaba la escalinata, algo se movió. Una sombra más densa, más sólida que las demás, que retrocedió cuando él avanzó. Damián bajó las escaleras con cautela, sintiendo cada peldaño crujir bajo sus pies. La planta baja estaba más fría, como si el aire no se hubiera renovado en décadas. El silencio era distinto allí, pesado, espeso. En medio de ese ambiente sofocante, una puerta lateral llamó su atención. Estaba entreabierta, y de su marco salía un leve brillo dorado. Empujó la puerta y descubrió una pequeña habitación que parecía un santuario olvidado. Había velas apagadas, retratos cubiertos por sábanas viejas y, en el centro, una caja de madera tallada. La tapa tenía grabado el mismo símbolo que había visto en el cuaderno, una letra A antigua, ornamentada, como si perteneciera a otra época. Cuando se inclinó para abrir la caja, un golpe seco resonó detrás de él. La puerta se cerró sola, dejando la habitación sumida en penumbra. Damián dio un brinco y respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Esto no es posible», murmuró. «No puede ser real», pero lo era. Cada segundo pasado en esa casa lo convencía de que había cruzado un umbral del que no sería fácil regresar. Abrió la caja. Dentro, envueltas en un paño antiguo, había cartas. Decenas de cartas. Algunas amarillentas, otras perfectamente conservadas, como si el tiempo no les hubiera afectado. La primera que tomó tenía un nombre escrito con caligrafía elegante, para A.M. Los dedos de Damián temblaron. Ese nombre, esas iniciales, no podían ser coincidencia. Leyó la primera línea. Su respiración se detuvo. La carta hablaba de un romance prohibido, de encuentros secretos y de una promesa que debía cumplirse aunque pasaran 100 años. Y al final, las palabras que cambiaron todo. El hijo lo sabrá cuando llegue el momento. Damián sintió que el piso se le abría bajo los pies. ¿El hijo? ¿De quién estaban hablando? ¿Y qué tenía que ver él en todo esto? Antes de que pudiera continuar leyendo, una voz suave, femenina, llena de tristeza, susurró justo detrás de él. «No debiste abrir eso». Damián giró con un sobresalto. La habitación estaba vacía, no había nadie. Solo la caja abierta, las cartas y una sombra que se movía lentamente por la pared, como si respirara. Esa noche, por primera vez, entendió que aquella casa no estaba simplemente abandonada. Estaba esperando por él. Damián se quedó paralizado. El eco de aquella voz femenina aún vibraba en su mente, tan real que podía sentir el aire que había movido. El silencio que siguió fue igual de inquietante. La sombra en la pared, antes quieta, comenzó a deslizarse lentamente, deformándose como si buscara una forma humana. Damián retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. Apretó las cartas contra su pecho, como si fueran un escudo improvisado. No sabía por qué lo hacía. Tal vez algún instinto primitivo buscaba aferrarse a algo tangible en medio de lo imposible. La habitación parecía encogerse a su alrededor, como si las paredes respiraran.
El aire se hizo más frío. Cada exhalación se convertía en una nube visible. De pronto, un sonido suave, apenas un murmullo, comenzó a escucharse detrás de la pared del fondo. Al principio parecía viento, pero pronto se convirtió en otra cosa, un sollozo, un llanto ahogado, lleno de una tristeza antigua que parecía salir de lo más profundo de la casa. Damián sintió un escalofrío que lo recorrió por completo. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz entrecortada. No hubo respuesta, solo el llanto, que se volvió un poco más claro. Era la voz de una mujer joven, una mujer que sufría. Damián dejó la caja sobre la mesa y dio unos pasos hacia la pared, como si hubiera una fuerza invisible empujándolo a acercarse. Apoyó la mano sobre el papel tapiz desgastado. La pared estaba helada, más fría que cualquier otra en la casa. Entonces lo sintió. Un leve temblor, un pulso, como si al otro lado hubiera alguien apoyando su mano en el mismo lugar. «Si puedes oírme», dijo sin saber por qué, «dime quién eres». El llanto se detuvo, y un susurro casi imperceptible respondió: «Ah, Damián abrió los ojos de par en par. Ese sonido, esa inicial, ¿era realmente una coincidencia? Recordó la letra grabada en la caja, los retratos con nombres borrados, la mujer cuyo nombre comenzaba con A. «¿A quién?», preguntó, pero el susurro se desvaneció en el silencio, como si hubiera sido arrastrado lejos por fuerzas que él no podía comprender. La casa crujió con un estruendo repentino. Un golpe seco hizo temblar el suelo. Las velas apagadas en la habitación parecieron encenderse por un segundo, como si una energía invisible las hubiera tocado. Damián, sobresaltado, retrocedió. Entonces lo notó. La misma sombra que antes se movía en la pared había desaparecido. La habitación estaba vacía, pero el aire aún vibraba con la presencia de algo que no quería ser ignorado. Respirando con dificultad, recogió las cartas y salió de la habitación. El pasillo parecía más oscuro que antes, y la luz del piso superior había desaparecido. «Tengo que salir de aquí», susurró, pero la casa no iba a permitirlo tan fácilmente. A mitad del pasillo, una puerta que antes estaba cerrada se abrió sola con un chirrido largo y profundo. Desde dentro surgió un aroma suave, floral, el mismo olor que había sentido junto a la caja. Damián sabía que debía seguir avanzando hacia la salida, pero sus pies lo traicionaron. Algo lo atraía, una curiosidad dolorosa que no podía controlar. Entró a la habitación con cautela, y lo primero que vio fue un vestido antiguo colgado en la pared. Un vestido blanco, amarillento por el tiempo, con bordados delicados. Parecía un vestido de novia, incompleto, como si la historia de quien lo usó nunca hubiera tenido un final. Debajo del vestido, sobre una silla, había un medallón abierto. Dentro, una fotografía desvanecida mostraba a la mujer que había visto en los retratos, la misteriosa A. Pero había algo más. A su lado, un hombre joven, y ambos miraban a la cámara con una mezcla de amor y miedo. Damián sintió que una conexión invisible se cerraba a su alrededor. Entendió que, le gustara o no, aquella historia también era suya, y que la casa no lo había elegido por accidente. Damián sostuvo el medallón con manos temblorosas. El metal, aunque antiguo, estaba tibio, como si acabara de ser tocado por alguien vivo. Pasó el dedo por el borde desgastado y vio algo que hasta ese momento había pasado por alto. Bajo las fotografías, grabadas con diminutas letras, había dos iniciales entrelazadas. Una de ellas ya la conocía, A, pero la otra le hizo contener el aliento. D. El corazón le dio un vuelco. «No puede ser», susurró. Aquellas letras no solo eran un vestigio del pasado, eran un rastro directo hacia él. Las coincidencias comenzaban a ser demasiadas. La casa, las cartas, la sombra, la voz que susurraba desde la pared, todo parecía tratar de decirle algo.
algo que había permanecido oculto más de un siglo. Volvió a mirar la fotografía dentro del medallón. La mujer, A, tenía una mirada dulce pero llena de un dolor profundo. El hombre a su lado parecía orgulloso, pero en su mirada había un destello de preocupación, como si supiera que estaban a punto de enfrentarse a algo que no podían controlar. Un pensamiento escalofriante cruzó la mente de Damián. ¿Y si ese hombre es mi antepasado? Guardó el medallón en su bolsillo y continuó explorando la habitación. En una mesita antigua encontró una caja pequeña cubierta con un mantel bordado. Al abrirla, descubrió pétalos marchitos, un lazo blanco y un sobre cerrado con cera roja. La cera estaba intacta, como si nadie jamás se hubiera atrevido a romper aquel sello. Grabado en el frente, un nombre casi borrado por el tiempo: Alicia Mar. El resto era ilegible. Damián sintió que una corriente helada le recorría la espalda. Alicia, ¿era ese el nombre? ¿La mujer detrás de la voz, de las sombras, de las lágrimas escondidas en las paredes? Tomó aire y rompió el sello. El crujido del papel al abrirse fue tan fuerte que resonó en la habitación entera, como si hubiera despertado algo dormido. La carta estaba escrita con una caligrafía hermosa y firme. Comenzaba con un tono dulce, casi esperanzador. Hablaba de un amor profundo, de un sueño de libertad, pero conforme avanzaba, las palabras se volvían más oscuras, más desesperadas. Al final, una frase subrayada varias veces lo dejó helado. Si algún día él regresa, no permitas que cumpla la promesa. ¿Qué promesa?, murmuró Damián, pero no tuvo tiempo de pensar más. Una ráfaga de viento helado cruzó la habitación, apagando cualquier rastro de luz. La puerta detrás de él se cerró con un golpe seco. Algo se movió en el rincón, apenas visible en la penumbra. El aire se volvió pesado. La casa comenzaba a reaccionar. El vestido antiguo colgado en la pared se balanceó, aunque no había corriente alguna. El medallón dentro de su bolsillo vibró ligeramente, como si respondiera a una presencia invisible. Entonces la voz volvió. La misma voz femenina, suave, temblorosa, pero esta vez más clara. «Damián». El nombre resonó como un susurro dolido que atravesó el tiempo. El joven sintió que el corazón se le apretaba. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó al aire. La sombra en la pared se formó lentamente, delineando la figura de una mujer delgada, con cabello largo y vestido blanco. No tenía rostro definido, pero su tristeza era palpable. «No dejes que él vuelva», susurró. Damián dio un paso atrás. «¡Ah! ¿Quién? ¿Quién debe volver?». Pero antes de que la figura pudiera responder, un estruendo sacudió toda la casa. Algo o alguien acababa de entrar por la puerta principal. La sombra se desvaneció en un instante, como si escapara de aquello que acababa de llegar, y Damián comprendió que el verdadero peligro apenas había comenzado. El estruendo resonó por toda la casa como un trueno contenido durante décadas. Damián sintió como el suelo vibraba bajo sus pies, y por un instante pensó que la estructura antigua terminaría por derrumbarse. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Sabía que no estaba solo. Algo o alguien había entrado sin permiso. Se acercó al pasillo con cautela, intentando escuchar cualquier movimiento entre el crujir de la madera vieja. La sombra que había visto antes ya no estaba, pero el aire conservaba una electricidad extraña, como si la casa hubiera reconocido al intruso. Cada paso que daba le recordaba que seguía atrapado en una historia que no había elegido, pero que ahora lo reclamaba como protagonista. Al llegar a la planta baja, vio que la puerta principal estaba completamente abierta. El viento nocturno entraba en ráfagas que agitaban las cortinas empolvadas y hacían bailar las sombras. Fuera, solo oscuridad. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz firme, aunque por dentro se desmoronaba. No obtuvo respuesta.
pero sí escuchó pasos lentos, pesados, acercándose desde la sala. Entró despacio, con el corazón golpeándole el pecho. La sala estaba iluminada únicamente por la luz fría de la luna que entraba por los ventanales rajados. En medio del cuarto, una figura se mantenía de pie, inmóvil, como si hubiera estado esperándolo. El viejo, el mismo que había intentado detenerlo la noche del incendio, lo observaba con una mirada que mezclaba culpa, miedo y urgencia. «No debiste regresar aquí», dijo el anciano con voz quebrada, aunque firme. Todo empezó a moverse de nuevo. Lo despertaste. Damián apretó los dientes. «Usted sabía todo esto», respondió. «Sabía lo que pasaba en esta casa. Sabía quién es ella». El anciano cerró los ojos como si las palabras de Damián fueran un golpe directo al pecho. «Alicia», murmuró finalmente. «Ella nunca debió quedarse sola. Tú no entiendes lo que esa mujer significa para esta familia. Y para ti». Damián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada pieza comenzaba a encajar, pero de una forma tan alarmante que casi deseaba no haber insistido en descubrir la verdad. El viejo dio un paso hacia él, tambaleándose. «Escúchame bien», dijo. «Ella no es lo que crees. No está aquí para hacerte daño. Está aquí para detenerlo. Porque él...» Su voz se quebró antes de continuar. «Él prometió volver, y si lo hace, destruirá todo lo que quede de este lugar, incluso a ti». Damián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Quién es él?», preguntó con más desesperación que enojo, pero no obtuvo respuesta. Un golpe seco retumbó en el techo, como si algo o alguien caminara directamente sobre ellos. El anciano alzó la vista, pálido como un fantasma. «Ya despertó», susurró. «Llegaste demasiado lejos». El sonido se repitió, más fuerte, más cerca. Pedazos de yeso cayeron desde arriba. La casa parecía temblar, reaccionando a una presencia que llevaba años dormida. El anciano tomó a Damián por el brazo con toda la fuerza que le quedaba. «Si quieres vivir», dijo, «debes terminar lo que Alicia empezó». Ella confiaba en que alguien de su sangre lo haría. Damián se quedó helado. «¿De su sangre?». El anciano solo asintió. Antes de que pudiera preguntar algo más, un estruendo rompió la calma del pasillo superior. El anciano retrocedió. «No tenemos tiempo», dijo. «Él ya está aquí». Y en ese preciso instante, una sombra gigantesca cruzó el corredor del piso de arriba, oscura, sólida y cargada de una furia silenciosa. Damián sintió que la historia que estaba descubriendo no solo era suya, sino que también podía costarle la vida. La noche caía sobre San Isidro con un peso extraño, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Elena permanecía sentada en la mesa de la vieja casa, con la mirada fija en la puerta principal, esperando una señal, cualquier señal. Desde que Damián se había marchado horas antes, su pecho no dejaba de sentir una inquietud que no podía explicar. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con un lamento que parecía humano. Margarita caminaba de un lado a otro del pasillo, abrazándose los brazos, incapaz de encontrar calma. «Algo no está bien, Elena», murmuró con voz baja. «Las cosas no pasan así porque sí. Ese incendio, esa pelea. Él vio algo más, lo sé». Elena quiso responder, pero no encontró palabras. Desde la tragedia, cada detalle parecía tener un peso distinto, una sombra nueva. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta. Las dos mujeres se sobresaltaron. Elena se levantó lentamente, sintiendo cómo el piso de madera crujía bajo sus pies. «¿Quién será a estas horas?», murmuró. Margarita asintió, con el rostro pálido. Elena respiró hondo y estiró la mano hacia la cerradura. Pero antes de tocarla, una voz trémula llegó desde el otro lado. «Elena, por favor, ábreme». Las palabras eran débiles pero inconfundibles. Era Damián. Elena abrió la puerta de inmediato, y la figura del joven cayó prácticamente en sus brazos.
Estaba sucio, cubierto de hollín, con los ojos rojos como si hubiera llorado o inhalado humo por demasiado tiempo. «¿Qué pasó?», preguntó ella con urgencia, pero él no respondió. Solo temblaba. Margarita corrió a traer agua y un paño húmedo mientras Elena lo ayudaba a sentarse. La respiración de Damián era entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros. Finalmente, después de un largo silencio, levantó la mirada. «No fue un accidente», susurró. «El incendio fue provocado». Las palabras se clavaron en la habitación como un cuchillo invisible. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás seguro?». Él asintió lentamente. «Vi huellas, vi rastros de combustible y escuché voces antes de que las llamas crecieran». Margarita dejó escapar un jadeo ahogado. «¿Voces de quién?», preguntó. Damián apretó los puños como si contuviera algo que lo atormentaba. «Reconocí una, Elena». La habitación se quedó en silencio absoluto. Damián tragó saliva. «La voz del viejo, el mismo que me atacó en la casa de la barranca». Elena sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaría él involucrado? La idea de que todo estuviera conectado se volvió repentinamente aterradora. Margarita se sentó frente a él, con los ojos llenos de preocupación. «¿Crees que lo hizo para alejarnos o para escondernos algo?». Damián desvió la mirada hacia las ventanas, como si temiera que alguien estuviera escuchando desde afuera. «Lo hizo para silenciar lo que sabe, o lo que teme que descubramos. Pero hay más, mucho más». Elena sintió la urgencia crecer en su interior. «Damián, tienes que decirme la verdad, todo». El joven respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto demasiado grande incluso para pronunciarlo. Sus labios temblaron antes de finalmente formar las palabras. «Él mencionó tu apellido, Elena. Dijo que los Marqués ya no deben escarbar en el pasado». El corazón de Elena se detuvo por un instante. El pasado, el apellido, las advertencias veladas. Todo comenzaba a unirse como las piezas de un rompecabezas siniestro. Se sentó frente a Damián con una determinación nueva, como si una fuerza desconocida hubiera despertado dentro de ella. «Entonces es hora de ir por la verdad, toda la verdad, cueste lo que cueste». El amanecer llegó sin que ninguno de los tres hubiera dormido. La tensión en la casa se sentía tan espesa como el polvo que flotaba en los rayos de luz. Elena preparaba café con movimientos automáticos, mientras Margarita revisaba una y otra vez las ventanas para asegurarse de que nadie merodeara afuera. Damián, sentado en silencio, mantenía la mirada clavada en la mesa, como si todavía escuchara ecos del incendio. «El viejo mencionó mi apellido, Marqués». Elena finalmente rompió el silencio, dejando la taza frente a ella sin tocar. «No entiendo cómo puede saber algo de mi familia. Yo apenas recuerdo a mi abuelo, y mucho menos lo que pasó hace 100 años». Margarita asintió, pero sus ojos tenían un brillo extraño, como si supiera algo que no quería decir. Damián levantó la vista. «Elena, creo que debemos volver a la casa de la barranca». Las dos mujeres lo miraron como si hubiera propuesto caminar sobre fuego. «¿Regresar? ¿Después de todo lo que pasó ahí?», exclamó Margarita. Pero Damián negó con la cabeza. «Precisamente por eso, ese hombre no estaba ahí por casualidad. Él estaba protegiendo algo». Las palabras resonaron con una fuerza casi física. Elena sintió cómo un nudo invisible apretaba su estómago. La casa abandonada, el ataque, el incendio, y ahora su apellido involucrado. Era imposible que todo fuera coincidencia. Un pensamiento empezó a formarse en su mente, uno que la aterraba. Tal vez su llegada a ese pueblo nunca fue un accidente. Antes de responder, un crujido profundo se escuchó en el piso de arriba. Los tres se quedaron inmóviles. Elena miró a Margarita con incredulidad. «¿Hay alguien más en la casa?». La anciana negó con la cabeza.
pero su rostro se tornó blanco. Ese sonido viene del cuarto que siempre estuvo cerrado. Un escalofrío heló el ambiente. Damián se puso de pie con cautela. Voy a ver. Elena lo siguió de cerca, decidida a no dejarlo solo. Subieron las escaleras lentamente, escuchando el crujido otra vez, más fuerte, como si alguien estuviera arrastrando algo. Cuando llegaron al final del pasillo, el aire parecía más frío. El cuarto cerrado desde décadas estaba ahí, oscuro y silencioso. El picaporte tembló antes de que Damián lo tocara. Ninguno habló. Damián presionó la manija y, contra toda lógica, la puerta cedió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando ser abierta. Un olor a humedad y encierro salió disparado. Elena sintió un estremecimiento al ver lo que había dentro. Viejos cuadros envueltos en telas, un baúl antiguo y sobre una mesa una serie de cartas amarillentas atadas con un listón rojo. Elena se acercó lentamente al baúl. Su corazón empezó a martillar con fuerza. Había algo familiar en él, demasiado familiar. Sin pensarlo, se arrodilló y tocó la madera desgastada. Este baúl es igual al que mi abuela tenía cuando yo era niña. Damián la miró sorprendido. ¿Estás segura? Sí, es el mismo diseño, el mismo grabado Marqués. Elena levantó la tapa con manos temblorosas. Dentro había objetos envueltos en telas antiguas, pequeños retratos en blanco y negro, y un cuaderno con una cubierta de cuero que llevaba escrito un nombre en dorado: Isabela Marqués, 1924. Elena sintió un golpe en el pecho. Su bisabuela, la mujer cuyo nombre casi nadie en la familia mencionaba. Tomó el cuaderno con delicadeza, como si sostuviera un pedazo vivo del pasado. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, fechas y pensamientos dispersos, pero fue la última línea en la primera hoja la que la hizo jadear. Si alguien lee esto, entonces el secreto no murió conmigo. Elena levantó la mirada hacia Damián y Margarita con los ojos brillando de miedo y determinación. Tenemos que saber qué quiso ocultar mi bisabuela y por qué alguien quiere evitar que lo descubramos. Elena bajó las escaleras con el cuaderno de cuero apretado contra el pecho, como si llevara dentro un corazón que aún latía. Damián y Margarita la siguieron en silencio, sabiendo que lo que estaba por leerse podía cambiarlo todo. La mesa del comedor se convirtió en un altar improvisado donde el pasado, por fin, iba a hablar. Afuera, el viento soplaba con una fuerza inusual, golpeando las ventanas como si quisiera impedir lo inevitable. Con manos temblorosas, Elena abrió la primera página completa del diario. La letra de Isabela Marqués era fina, elegante, pero cargada de una tensión evidente. Hoy escribo porque ya no puedo callar más. Las sombras de esta casa me conocen demasiado bien. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera la habitación. Elena tragó saliva y continuó leyendo, sintiendo cómo la voz de su bisabuela resonaba a través del tiempo. El siguiente párrafo estaba fechado en junio de 1924. Mi familia cree que me casé por amor, pero la verdad es mucho más oscura. A mí me eligieron para custodiar un secreto que no debía ver la luz nunca, pero él lo descubrió, y por eso desapareció. Elena levantó la vista con el corazón acelerado. Margarita se cubrió la boca con ambas manos. Damián frunció el ceño. ¿Desapareció? ¿Quién?, preguntó él, como si Isabela pudiera contestar. Elena pasó la página. Mi marido, Tomás. La noche en que la tormenta cayó sobre la barranca, él nunca volvió. Nadie quiso buscarlo. Dijeron que el viento se lo llevó, pero yo sé la verdad. No fue la naturaleza, fue la familia. El silencio se volvió un peso insoportable. Elena sintió un dolor nuevo, hondo y ancestral. La familia Marqués había estado involucrada en la muerte de Tomás. Damián apoyó una mano sobre el diario. Elena,
Esto no es solo historia. Si el viejo sabe todo esto, si está vigilando, entonces el secreto sigue vivo y alguien aún quiere protegerlo. Margarita asintió con la cabeza, pero sus ojos evitaban los de Elena, como si guardara algo más. Elena lo notó, pero decidió seguir leyendo. Me obligaron a callar. Me dijeron que, si hablaba, yo sería la siguiente. Pero no pudieron quitarme lo más importante, las pruebas. Las escondí en la casa de la barranca, donde nadie se atreverá a buscarlas. Si alguien lee esto, siga las señales que dejé. Elena sintió que un frío profundo le trepaba por la columna. La casa de la barranca. El viejo. El incendio. Todo estaba conectado. De repente, algo cayó en la cocina con un estruendo que los hizo saltar. Elena cerró el diario de golpe. Damián corrió hacia el sonido, pero solo encontró una ventana abierta y las cortinas agitándose violentamente. «El viento no pudo abrir esto solo», murmuró él. Elena apretó el diario contra sí misma. La sensación de que alguien los observaba crecía como una sombra viva. Volvieron a la mesa, esta vez más cerca unos de otros. Elena retomó la lectura. «Si un día alguien de mi sangre encuentra esta verdad, debe saber que no todos los Marqués fueron culpables, pero sí todos fueron cómplices del silencio. Y el silencio es una forma de muerte». Las palabras pesaban como piedras. Elena sintió una mezcla de vergüenza, miedo y una fuerza nueva, la necesidad de romper ese silencio. En la última página abierta había un dibujo hecho a mano, un mapa rudimentario que señalaba la barranca, un sendero oculto y una marca en forma de espiral. Ahí está lo que él intentó salvar, ahí está la verdad que todos temen. Elena pasó los dedos sobre la espiral, con los ojos brillando de lágrimas. Damián la miró con determinación. «Tenemos que ir ahí, esta misma noche». Elena cerró el diario con decisión. Margarita intentó protestar, pero su voz se quebró. «No deberían. Ese lugar no quiere ser visto». Elena se levantó. «No es el lugar el que no quiere ser visto. Son los que lo protegen». Alzó el diario como si fuera una llave ancestral. «Vamos a descubrir lo que mi bisabuela escondió, lo que mi familia intentó enterrar, y nadie nos va a detener». La noche llegó envuelta en un silencio denso, casi sobrenatural. Elena, Damián y Margarita avanzaron por el sendero que conducía a la barranca, iluminados apenas por una lámpara vieja que temblaba con cada ráfaga de viento. El diario de Isabela estaba guardado bajo el brazo de Elena, como un faro que los guiaba hacia un destino inevitable. El camino parecía más estrecho que antes, como si la tierra misma quisiera cerrarse para impedirles el paso. Cada paso levantaba hojas secas que crujían bajo sus pies, resonando como advertencias. «¿Estás segura de esto, Elena?», preguntó Margarita con voz temblorosa. La mujer mayor llevaba un rosario entre los dedos, apretándolo con fuerza. Elena no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la oscuridad adelante. «No estoy segura de nada, pero si no lo hago yo, nadie lo hará». Damián caminaba unos metros delante de ellas, atento a cada sonido. Desde el incendio, el joven había desarrollado una sensibilidad casi instintiva para percibir presencias. De pronto, levantó una mano indicándoles que se detuvieran. «Escuchen». El silencio se volvió absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. «Esto no es normal», murmuró. El sendero finalmente los condujo al borde de la barranca. El lugar, que durante el día parecía solo ruinas y polvo, ahora irradiaba una extraña energía. Las sombras se movían como si respiraran. Elena abrió el diario y lo comparó con el dibujo del mapa. La marca, la espiral, debe estar cerca de las rocas más grandes. Damián asintió y comenzó a buscar entre la maleza. Después de unos minutos, Elena vio algo sobresalir entre la tierra, una piedra circular con un símbolo grabado. Era una espiral idéntica a la del diario. «¡Aquí!», exclamó.
Los tres se acercaron. La roca parecía haber sido colocada para encubrir algo. Damián se arrodilló y comenzó a retirar la tierra con las manos. Bajo la piedra encontraron una tabla de madera carcomida, casi deshecha por el tiempo. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esto lo colocó mi bisabuela. Damián la levantó con cuidado. Debajo de ella había un hueco oscuro, profundo, como la boca de un secreto esperando ser liberado. Un aroma a humedad y antigüedad salió disparado, acompañado de un frágil susurro de aire. Dentro del hueco había una caja metálica cubierta de tierra. Elena la tomó entre sus manos. Era sorprendentemente pesada. Margarita dio un paso atrás, nerviosa. «No abras eso aquí. Este lugar tiene mala sombra». Pero Elena ya había marcado su destino. Colocó la caja sobre una roca y, con esfuerzo, abrió sus bisagras oxidadas. El interior reveló documentos amarillentos, fotografías antiguas y un pequeño objeto envuelto en tela. Elena abrió primero los papeles. Eran cartas. Cartas firmadas por Tomás Márquez. «Querida Isabela, sé que nos vigilan. Si algo me ocurre, no permitas que la verdad muera». La voz de Elena se quebró al leerlas. La historia no solo era real, era mucho más oscura de lo que imaginó. Damián tomó el objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió lentamente. Era un medallón de plata con la misma espiral grabada. Pero lo más inquietante era lo que había dentro. Una llave diminuta. ¿Una llave?, murmuró Margarita. Elena lo entendió al instante. No es solo una llave. Es la llave de lo que mi bisabuela nunca pudo decir. Algo más grande que esta caja. Algo dentro de esa casa. Los tres intercambiaron miradas cargadas de temor y determinación. De repente, un crujido violento retumbó detrás de ellos. No era viento, no era un animal. Una figura se levantaba desde las sombras, a pocos metros del borde de la barranca. El viejo, el mismo que los había atacado, el guardián del silencio. Les advertí que no debían volver. Gruñó con una voz que heló la sangre de los tres. Elena apretó la caja contra su pecho, dando un paso atrás. «Ahora ya saben demasiado». Elena sintió cómo el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. El viejo avanzó lentamente hacia ellos, cojeando, pero con una determinación feroz en su mirada. Damián se interpuso de inmediato, colocándose entre Elena y aquel hombre cuya sombra parecía más grande que su cuerpo. «No queremos problemas», dijo el joven, aunque su voz tembló ligeramente. El viejo soltó una risa ronca. «Los problemas empezaron cuando ustedes abrieron lo que no debía abrirse». Margarita retrocedió, aferrándose al rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No tiene derecho a amenazarnos», gritó ella. El viejo la miró con una mezcla de lástima y furia. «Yo no amenazo, yo protejo. Protejo algo que ustedes jamás entenderán». Elena dio un paso adelante sosteniendo el diario de su bisabuela. «¿Proteger qué? Una verdad enterrada hace un siglo. Esto pertenece a mi familia». Los ojos del viejo se encendieron con un odio silencioso. «¡Tu familia!», murmuró con desprecio. «Los Márquez destruyeron vidas, destruyeron este pueblo, destruyeron todo lo que tocaban. Y tú vienes a desenterrar lo que ellos enterraron con sangre». Elena apretó los dientes. «No voy a permitir que su secreto siga matando». El viejo avanzó un paso más, su respiración áspera resonando en la barranca. «Tu bisabuela lo sabía», continuó él. «Por eso intentaron callarla. Yo estuve ahí esa noche. Fui quien vio a Tomás caer por la barranca mientras intentaba huir». Elena sintió un golpe en el pecho. ¿Cayó? ¿O lo hicieron caer? El viejo cerró los ojos un instante, como si revivir aquel recuerdo le doliera. Lo empujaron. El silencio que siguió fue brutal. Elena sintió que el mundo se le torcía bajo los pies. Su bisabuela había vivido condenada al silencio. Su esposo había sido asesinado.
Su familia lo había permitido. ¿Por qué nadie lo dijo?, preguntó con la voz quebrada. El viejo abrió los ojos cargados de sombras, porque quien hablaba moría. Damián dio un paso adelante. Por eso intentó quemar la casa, para borrar las pruebas, para que nadie más descubriera nada. El viejo lo miró con rabia. El incendio no era para ustedes, era para otros que estaban escarbando. Pero ustedes llegaron demasiado lejos, demasiado rápido. Se llevó una mano al bolsillo, y por un instante todos contuvieron la respiración, temiendo lo peor. El viejo sacó un pequeño objeto brillante, una llave igual a la que encontraron en la caja, pero más gastada. 2 llaves, murmuró Elena. El viejo asintió lentamente. 2 llaves, 2 guardianes. Tomás tenía una, yo tengo la otra. Lo que está detrás de esas puertas no debe abrirse jamás. Elena sintió una mezcla de miedo y determinación. Entonces lo abriré. El viejo dio un grito gutural y se lanzó hacia ellos. Damián reaccionó al instante, empujando al hombre hacia atrás para proteger a Elena. Los dos forcejearon peligrosamente al borde de la barranca. Margarita gritó, paralizada por el terror. Elena intentó separar a los dos, pero el viejo era sorprendentemente fuerte pese a su edad, movido por una rabia ancestral que parecía no tener fin. En medio del forcejeo, el viejo resbaló. Damián intentó sujetarlo, pero el hombre se aferró a él con desesperación, llevándolo también hacia el borde. Elena corrió y agarró el brazo de Damián antes de que ambos cayeran. El viejo la miró con los ojos llenos de furia y miedo. «No sabes lo que estás haciendo, muchacha. Si lo abres, destruirás todo». Su mano perdió fuerza. El viejo cayó. Su grito se apagó a mitad del descenso. Elena, jadeando, abrazó a Damián con fuerza mientras Margarita lloraba en silencio. «La llave», murmuró él, abriendo la mano. A pesar del caos, la había recuperado. 2 llaves, 2 destinos. Elena las miró brillar bajo la luz de la luna, sabiendo que la caída del viejo no era el final, sino el inicio de algo mucho más peligroso. «Ahora tenemos que ir a esa puerta», dijo con voz firme. «Nada podrá detenernos». El regreso desde la barranca fue silencioso, tenso, casi fúnebre. El viento nocturno parecía susurrar advertencias entre los árboles, como si la tierra misma lamentara lo ocurrido. Elena llevaba las 2 llaves apretadas en su mano, sintiendo su peso como si fueran fragmentos de un destino antiguo. Damián caminaba a su lado, aún recuperándose del susto, mientras Margarita iba detrás, murmurando oraciones entre dientes. Cuando llegaron a la casa, Elena dejó la caja metálica sobre la mesa con un golpe sordo. Nadie habló por varios minutos. Finalmente Damián fue el primero en romper el silencio. «El viejo, ¿crees que estaba diciendo la verdad? ¿De verdad hay algo detrás de esas puertas? ¿Algo peligroso?» Elena no podía responder con certeza, pero una cosa sí sabía. Su familia había intentado ocultar algo durante 100 años, y ese algo no era una simple historia familiar. El diario de Isabela estaba abierto frente a ellos. Elena pasó las páginas lentamente, buscando algún indicio de esas puertas misteriosas. De repente, una frase subrayada llamó su atención. «Las puertas al sótano antiguo solo se abren con las 2 llaves. Lo que guardan allí abajo no debe caer en manos equivocadas». Un escalofrío la recorrió. «¿Sótano antiguo? ¿Cuál sótano?», murmuró Margarita. La casa tenía muchos rincones olvidados, demasiados. Damián se levantó e inspeccionó la casa con una determinación casi feroz. Revisó el piso de madera, tocó las paredes, buscó grietas. Elena lo siguió sin decir nada, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza creciente. Finalmente, en la sala principal, Damián golpeó una tabla en el suelo. El sonido hueco fue inconfundible. «Es aquí». Los 3 arrodillaron alrededor de la tabla suelta. Elena deslizó los dedos por la grieta y logró levantarla.
Debajo había una trampilla antigua, reforzada con metal y cubierta de polvo y telarañas. Al borde habían dos cerraduras pequeñas, una junto a la otra. Elena levantó la vista. Dos cerraduras, dos llaves. Todo coincidía. La mano de Elena tembló un instante antes de introducir la primera llave. El metal oxidado chirrió como si protestara por ser despertado. Damián puso la segunda llave en la otra cerradura. «Listos», dijo él. Cuando giraron ambas llaves al mismo tiempo, un clic profundo resonó en toda la casa, como un latido que despertaba tras un siglo de silencio. La trampilla se abrió lentamente, dejando escapar un olor a encierro, humedad y algo más. Algo metálico, casi como sangre vieja. Un frío intenso salió del interior, envolviéndolos. Margarita retrocedió con horror. «No bajen ahí. Ese lugar no quiere que entren». Pero Elena ya había tomado una linterna. No quiere o no debe, pero vamos, hemos llegado demasiado lejos. La escalera descendía en espiral hacia la oscuridad. Elena bajó primero, seguido por Damián. Cada paso hacía eco, como si descendieran en un pozo sin fondo. Las paredes eran de piedra antigua, cubiertas de marcas que parecían símbolos o advertencias talladas por manos desesperadas. Al llegar al fondo, la luz de la linterna reveló un pasillo estrecho, y al final de él, una puerta gigantesca de hierro. La puerta tenía la misma espiral grabada que el medallón y las llaves, pero esta vez la espiral estaba rodeada de nombres de generaciones pasadas de la familia Marqués. Elena sintió sus piernas temblar. Al centro, destacado, Isabela Marqués, 1924. Había dejado su nombre allí, sabía lo que ocultaba, y aún así decidió que debía ser resguardado. ¿Qué hizo mi bisabuela?», susurró Elena, con la voz quebrándose. Damián dio un paso adelante. La puerta tenía un mecanismo en su centro, claramente esperando las dos llaves. «Elena», dijo suavemente, «si abrimos esto, no habrá vuelta atrás». Ella lo miró con lágrimas contenidas, la linterna temblando en su mano. «No hubo vuelta atrás desde el momento en que nací siendo una Marqués». Insertó la primera llave. Damián insertó la segunda. Las giraron. La puerta tembló, y un sonido antiguo, profundo, casi como un rugido, comenzó a despertar detrás de ella. La noche había caído como un velo espeso sobre San Eusebio, pero en el interior de la vieja hacienda abandonada, una sensación eléctrica flotaba en el aire. Damián sostenía la carta que había encontrado en el doble fondo del arcón con los dedos temblorosos. Elena, a su lado, sentía que su corazón golpeaba contra sus costillas como si quisiera escapar. Sabían que esa carta era la clave final, el último fragmento faltante de un rompecabezas que había consumido generaciones enteras. El papel, amarillento y quebradizo, llevaba la firma que ninguno de los dos esperaba ver: Don Fausto Marquina. Un nombre que para Elena era casi una leyenda, un patriarca del que solo se hablaba en susurros en el pueblo, un tirano envuelto en rumores de riqueza, silencios forzados y tragedias invisibles. Cuando Damián leyó el nombre en voz alta, el aire pareció enfriarse todavía más. «¿Por qué escondería esto?», preguntó Elena, aunque sabía que la respuesta la asustaba más que la duda. Damián abrió la carta y comenzó a leer en voz baja. Era una confesión. Don Fausto admitía haber enterrado algo o alguien bajo la hacienda. No un tesoro, no dinero, sino la verdad sobre un crimen cometido hacía más de 100 años. La verdad que, según él, mantendría a la familia segura mientras permaneciera bajo tierra. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. Recordó las pesadillas que había tenido desde niña, esa tierra que parecía susurrar, esos pasos que escuchaba debajo del piso de la cocina, esa sensación de que la casa respiraba por sí misma. Ahora entendía que no eran fantasías,
Era memoria ancestral, un eco del pasado que pedía ser descubierto. «Tenemos que ver qué hay ahí abajo», dijo Damián, con una mezcla de determinación y miedo en la voz. Él tomó la vieja linterna de aceite que habían usado la noche anterior y caminó hacia la trampilla mencionada en la carta, un acceso oculto bajo las tablas del cuarto principal. Elena lo siguió sin discutir, aunque sus manos comenzaban a sudar. El olor a humedad los envolvió cuando levantaron la pesada tapa de madera. Una escalera angosta descendía hacia un sótano que no aparecía en ningún plano de la hacienda. La linterna apenas lograba iluminar unos pocos metros, pero lo suficiente para revelar paredes de adobe marcadas por el tiempo y por algo más, símbolos dibujados a mano, como advertencias o rezos. A mitad del descenso, Elena se detuvo. Sintió una presencia fría detrás de ella, como si alguien invisible respirara en su nuca. Damián volteó preocupado y la tomó de la mano. «No estás sola, vamos juntos». Y esas palabras fueron suficientes para que siguiera avanzando, aunque el pánico le agitara el pecho. El sótano era más grande de lo que esperaba. En el centro había una especie de foso circular cubierto con piedras antiguas. Conforme se acercaban, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Sobre las piedras, una placa oxidada llevaba una inscripción grabada a mano. «Para que el linaje sobreviva, la inocencia debe dormir». Elena sintió náuseas. Damián apretó los dientes. Esto no es un entierro común. Esto es un secreto que quisieron borrar del mundo», murmuró él. Elena se arrodilló y puso la mano sobre la piedra central. Sintió un pulso, como si algo latiera debajo. Retrocedió de golpe. «Damián, aquí hay algo vivo». Él tragó saliva. «O algo que no puede descansar». En ese instante, la tierra bajo sus pies vibró suavemente como si respondiera al contacto. Un crujido profundo resonó desde el foso y pequeñas partículas de polvo cayeron del techo. Elena y Damián se miraron con horror al mismo tiempo. La hacienda, la familia Marquina, la maldición, todo estaba conectado, y lo que fuera que don Fausto había enterrado allí abajo acababa de despertar. El crujido que surgió desde el centro del foso resonó como un suspiro antiguo escapando de la tierra. Elena retrocedió con un grito ahogado, mientras Damián elevaba la linterna, intentando iluminar lo imposible. La luz temblorosa reveló partículas de polvo que danzaban en el aire, como cenizas suspendidas, como si algo bajo las piedras acabara de exhalar después de un siglo de silencio. «Damián, tenemos que subir. Ahora». Pero antes de que pudiera responder, la losa central se movió apenas unos milímetros, suficiente para que un viento helado emergiera desde el interior. No era el viento natural de un sótano antiguo. Era un aliento profundo, casi humano. Un aliento que cargaba tristeza, dolor y rabia. Los ojos de Damián se oscurecieron, no por miedo, sino por comprensión. «No es un espíritu. Creo que es algo peor. Esto es alguien que sufrió tanto que quedó atrapado aquí». Elena negó con la cabeza, su respiración agitada. «Fausto no enterró un secreto, enterró una víctima». El sonido volvió, esta vez más fuerte. Una serie de golpes secos contra las piedras, como si unas manos invisibles golpearan desde abajo. Elena gritó y se cubrió los oídos. Damián se movió instintivamente hacia ella, abrazándola. Fue entonces cuando ambos notaron que las sombras en las paredes ya no coincidían con la luz de la linterna. Las sombras se alargaban solas, como si quisieran alcanzar algo. La voz llegó de repente, un susurro quebrado que parecía venir de todas partes y de ninguna. «No me olviden». Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Escuchaste eso?» Damián asintió sin poder respirar. «Es una niña», susurró. Las piedras del foso comenzaron a vibrar. Una grieta se abrió lentamente,
como una boca que intentara pronunciar un grito que llevaba más de un siglo retenido. De la grieta surgió una luz pálida, como un resplandor lunar mezclado con humo. Elena cayó de rodillas, abrumada por una mezcla de compasión y horror. La enterraron viva. Dios mío, Damián, la enterraron viva. Damián se arrodilló junto a ella. No sabemos eso. Puede ser otra cosa. Un espíritu que quedó atrapado, un eco, un recuerdo. Pero en su voz había duda. La vibración aumentó, y la linterna tembló tanto en su mano que casi cayó al suelo. La grieta se abrió un poco más, y un dedo delgado, blanco como la cera, asomó entre las piedras. Elena gritó y retrocedió arrastrándose. Damián sintió que su cerebro quería negar lo evidente, pero su cuerpo no podía moverse. Algo que no debía seguir en este mundo estaba buscando salir. El dedo se movió, luego otro, y después una mano completa, pequeña, infantil, surgió del foso, temblorosa, cubierta de tierra reseca y sombras que parecían vivas. ¡Ayúdame! La voz volvió, más fuerte, más clara, como un lamento que por fin encontraba salida. Pero no había cuerpo, no había rostro, solo aquella mano espectral buscando tocar el aire libre. Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas. Era terror, sí, pero también una tristeza tan profunda que le apretaba el alma. Damián, no podemos dejarla ahí, no después de tanto tiempo. Él la miró con los ojos llenos de un miedo que nunca había sentido. Si la ayudamos a salir, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si es una niña o algo que se convirtió en otra cosa. Elena tomó aire, temblando. Pero si no lo hacemos, seremos como los que la dejaron ahí. Las piedras volvieron a crujir. La mano seguía extendida hacia ellos. Y en ese instante, ambos entendieron que la decisión que tomaran en los próximos segundos cambiaría el destino de la hacienda y el de sus propias almas. El silencio que siguió fue tan pesado que casi dolía. La mano infantil seguía extendida hacia ellos, temblorosa, como si cada segundo fuera una súplica muda. Elena sintió que el mundo entero se reducía a ese gesto. Una vida atrapada en la oscuridad durante generaciones, esperando que alguien, por fin, tuviera el valor de mirar. Damián respiró hondo, tragó el miedo y asintió con un leve movimiento. Esa fue la señal. Él se acercó lentamente al borde del foso. La linterna iluminó apenas el contorno de la mano espectral que parecía formada de luz y polvo, no de carne. Elena se arrodilló junto a él, las manos temblorosas pero firmes. En un gesto que le brotó del alma, extendió su propia mano hacia aquella figura atrapada. «Aquí estoy. No te dejaremos sola». El contacto fue suave, casi imperceptible, como si tocaran una brisa. Pero el efecto fue inmediato. Una luz pálida brotó de la grieta, envolviendo sus dedos, luego sus muñecas y después el sótano entero. La casa entera pareció exhalar un suspiro tan profundo que las paredes vibraron. Damián sintió como si miles de voces susurraran a la vez y luego callaran. Las piedras del foso comenzaron a moverse solas, sin violencia, como si una fuerza invisible las levantara con delicadeza. Bajo ellas, lentamente, emergió la figura de una niña. No era un cuerpo físico, era un espíritu hecho de luz blanca y azulada, con ojos enormes y tristes que reflejaban siglos de espera. Elena rompió a llorar al verla. «Lo siento, tanto». La niña no habló con palabras. Levantó su mano hacia el rostro de Elena y tocó su mejilla. Un calor suave la envolvió, como si cientos de recuerdos ajenos la atravesaran. Injusticia, miedo, silencio, pero también esperanza. Una última chispa de fe en que alguien alguna vez la encontraría. Damián sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó con voz quebrada. La niña giró la mirada hacia el techo del sótano, hacia la casa, hacia la tierra, y entonces, por primera vez, habló con claridad. «Déjenme ir.
Fue un susurro tan tranquilo, tan dulce, que les heló el alma. No pedía venganza, no pedía justicia, solo descanso. Elena cerró los ojos, apretando la mano de Damián. Lo haremos. El resplandor que la rodeaba comenzó a elevarse como un pequeño sol naciendo en medio de la oscuridad. La niña se volvió cada vez más ligera, más transparente, como pétalos que se deshicieran en el viento. Y, al elevarse, la casa entera pareció iluminarse desde adentro. Las sombras se retiraron. El aire cambió. La hacienda ya no respiraba dolor. La niña los miró por última vez. «Gracias». Y con esa palabra se deshizo en una lluvia de luz que cayó sobre ellos como un manto cálido. Elena sintió que algo profundo dentro de ella sanaba. Damián dejó escapar un sollozo que llevaba años escondiendo. La maldición había terminado. Lo que había estado enterrado bajo tierra durante un siglo por fin descansaba. El sótano quedó en silencio. Las piedras volvieron a su lugar, pero ahora parecían ligeras, inofensivas, como parte de un pasado que ya no tenía poder sobre nadie. Damián tomó la mano de Elena y la ayudó a levantarse. «Lo logramos». Ella lo miró, con lágrimas y una sonrisa que le temblaba. «No solos. Fue ella quien nos guió». Subieron las escaleras y cerraron la trampilla. La casa, por primera vez desde que Elena tenía memoria, se sentía viva, pero en paz. Al salir al amanecer, el cielo se pintaba de tonos rosados y dorados. Elena respiró hondo, sintiendo el aire limpio, ligero. «Damián, creo que esta casa ya no es una maldición. Ahora es un comienzo». Él la abrazó con fuerza, mientras el sol nacía detrás de la hacienda que ahora, por fin, estaba libre. Y así, con el descanso de la niña y el renacer de la casa, ambos dieron el primer paso hacia un futuro que nunca habrían imaginado, pero que, de alguna forma, siempre estuvo esperándolos.